C.S. Lewis dijo una vez: existe un vicio del cual nadie en el mundo se halla libre. Uno que todo el mundo critica cuando lo ve en los demás. Uno del cual casi nadie se cree culpable. Oímos hablar de personas que tienen mal carácter o que pueden dejar de pensar o que no pueden dejar de pensar en las mujeres o en la bebida. Pero no oímos a nadie que se acuse de este vicio. Es más, no hay una falta de la que estemos más inconscientes en nosotros mismos. Y mientras más la tenemos en nosotros, más nos disgusta verla en otros. ¿Alguien sabe de qué vicio está hablando acá C.S. Lewis? Está hablando del orgullo o el amor propio. Interesante que C.S. Lewis usa la palabra vicio para mostrar el orgullo. Un vicio es aquel hábito o costumbre que es perjudicial para nosotros, pero que por más que intentemos dejarlo, aún nos persigue. Un vicio es aquel que decimos: sí, yo lo tengo controlado, no tengan pena. Yo cuando quiera lo puedo dejar, pero aún así sigue causando destrucción en nuestras vidas una y otra vez. Y C.S. Lewis dice que el orgullo es una bestia que nos atrapa, que nos ciega a nuestra propia necesidad y nos lleva a pensar que todo lo que requiere para que vivamos una vida buena, plena, está en nosotros mismos. Aparentamos tener una buena reputación, pero en el interior puede ser que no tengamos lo suficiente para salir adelante. Los versículos que leímos el día de hoy nos enseñan precisamente acerca de cómo es una vida que se somete a su Señor. ¿Cómo luce una vida que se somete en humildad al Señor? Esa es la pregunta que queremos ver hoy. El retrato que vemos hoy es de dos mujeres primerizas, pero con edades totalmente distintas, que han recibido una promesa y han aferrado su vida a esa promesa. Así que el texto de hoy nos muestra un retrato visible de una persona que ha dejado atrás su orgullo, ha dejado atrás el yo y ha comenzado a caminar en otros lugares. Así que quisiera que me acompañen el día de hoy. Lo primero que vemos en el texto es una vida vacía del yo. Una vida vacía del yo. Como bien hemos estado hablando, estamos en la carta, en el Evangelio de Lucas. Y Lucas es un historiador meticuloso. Él recopila y ordena los datos bajo la inspiración del Espíritu Santo con un propósito específico, para que aquellos que lo leyeran estuvieran convencidos de la veracidad histórica y espiritual de esta nueva etapa en el plan de salvación de Cristo, de nuestro Señor Dios. Él ha dejado claro que lo que quiere ver es que estas no son simplemente fábulas que alguien se inventó, sino que hay una veracidad. Las personas pueden ir y preguntar. Él quiere dejar datos históricos concretos, lugares, personas. Y además quiere que cada uno pueda saber que esto no simplemente es una nueva historia mostrándose, sino que él comienza a dejar pequeñas pistas, señas, migajas por todos lados, para que podamos ver que las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo ahora en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. No lo hace como lo hace Mateo, que Mateo es explícito, sino él es muy sutil en mostrar esto. Pero aún así es obvio para aquellos que han estado leyendo el Antiguo Testamento que las profecías se están cumpliendo. Así que la semana pasada, el pastor Justin nos predicó cómo el ángel Gabriel llegó ante María y anunció esto: lo imaginable, la encarnación. Lo infinito se vuelve finito. Lo intangible se vuelve tangible. Lo eterno se vuelve mortal.
Lo omnipotente se vuelve un pequeño y débil bebé. Lo incalculable se vuelve un conjunto finito de células. El Dios eterno, soberano, divino, entra a la historia humana como uno de nosotros. Y ha decidido morar en una pequeña adolescente, que ella al escuchar esta noticia sabe que es un regalo maravilloso, pero sabe que esto no está exento de costo. María, una joven de entre 14 y 17 años, hoy oramos por los adolescentes. María más o menos tenía una edad de adolescente. Y ella se estaba arriesgando enormemente al aceptar esto. A veces no tenemos claridad y creemos que simplemente María decía, bueno, sí, gracias por este regalo. Pero ella estaba arriesgando muchas cosas con aceptar esto. Su reputación. María estaba comprometida, pero aún no estaba casada. Así que muy pocos iban a creerle que su embarazo era porque el Espíritu Santo había venido a morar en ella. Muchos creerían que era una mujer inmoral, pero también estaba arriesgando su comodidad. Toda madre entenderá esto, que el tener un embarazo no es algo cómodo, no es algo fácil. María está aceptando un privilegio, pero está renunciando a su tranquilidad y estabilidad. Pero también María está arriesgando su futuro. En aquella época, un embarazo fuera del matrimonio podría costarle incluso su propia vida. Así que, ¿se recuerdan del caso de la mujer que fue cachada en adulterio? Eh, mm, la iban a llevar y la iban a apedrear. Pues ese podría haber sido el caso de María. María estaba arriesgando muchísimo al aceptar esto. Pero a pesar de todo, María responde con humildad y obediencia y dice, ¿se recuerdan? Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a tu palabra. Y ella recibe también un anuncio. Su pariente Elizabeth, en su vejez, ha de concebir un hijo y está en el 6.º mes. Y así que ella tiene ahora un embarazo y tiene a su pariente Elizabeth con otro embarazo. Y estos no son los tiempos modernos. Ella no sabía si Elizabeth realmente estaba embarazada o no. Ella no podía ver el estado de Facebook y ahí con la foto del ultrasonido. Ella quería ir a ver este cumplimiento. Así que ella se toma el tiempo para ir por 3 a 5 días a una región montañosa, un recorrido de 150 a 180 kilómetros de distancia para ir de Nazaret a Judea. Versículo 39. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Con peligros en el camino, tal vez pensando y procesando las cosas que estaba pasando, lo que el ángel le había dicho, María se arriesga muchísimo y ella en obediencia comienza a caminar y llega hasta la casa de Elizabeth. Y María es una muestra de cómo se vacía del yo y se entrega a la voluntad del Señor, aún a pesar de arriesgar su vida, aún a pesar de arriesgar su futuro, su comodidad. María es obediente. María quiere ver lo que está pasando. Quiere ser parte de este plan de salvación que Dios ha establecido. Pero en los versículos también vemos una humildad parecida, una humildad que también es fácil de detectar en Elizabeth.
Elizabeth le dice en el versículo 43 de estos versículos de los que leímos, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y esto es muy interesante porque Elizabeth muestra una humildad delante de María, pero Elizabeth dice que era de edad avanzada. Y María era una adolescente de 14 o 17 años. O sea, es increíble que Elizabeth exprese estas palabras. Es más, en los tiempos de Jesús, el respeto a las mujeres mayores era obvio. Y no era una sociedad en la cual se permitía que las mujeres menores le hablaran a las mujeres mayores o le instruyeran. Pero Elizabeth muestra una humildad profunda al mostrar respeto por la madre de su Señor. En su libro Jesús del Pueblo, Néstor Miguel se llama, describe la escena de la siguiente manera. Las dos mujeres se encuentran. ¿Qué secretos las anima? ¿Qué complicidad divina las junta? Las dos mujeres se abrazan, los vientres se aproximan. Los dos niños proféticos se reconocen aún en el vientre de sus madres. El espíritu que está en el niño de María invade el cuerpo de la otra madre. Nuevamente, estas fórmulas de la piedad, las bendiciones de la esperanza, el reconocimiento de lo maravilloso en medio de lo cotidiano. Dos mujeres de pueblo se encuentran en una visita de familia y el Dios de la bendición que se hace presente. En el vientre de esta muchacha valiente pero asustada de su inesperado embarazo está el Señor de Elizabeth. El grito exaltado de la otra la asusta, pero no es solo el Dios que había conocido la esperanza de la estéril que concibe en su vejez. La antigua bendición de Sara es el Dios de todos los que confían, de los que aún en medio de la opresión y la pobreza no dejan de percibir la voz del ángel que anuncia en tiempos nuevos. Este es el tono de este comienzo de una nueva historia. Un Dios que comienza su historia en la humanidad, entre los pobres, entre las vidas olvidadas, entre lugares cotidianos. Un Dios que tendrá su camino hacia la humillación. Pero hermanos, no sé si se dan cuenta, pero esto es totalmente inesperado. Si el Rey Salvador de los cielos, el Mesías, vendría a la tierra, ¿realmente no debería venir en palacio? ¿Realmente no debería venir con la gente influyente, con la gente poderosa? ¿No debería demostrar su poderío al entrar? Esta historia es demasiado común. Esta historia es demasiado simple. Una pobre adolescente y una mujer de edad avanzada que simplemente se encuentra. ¿Qué de especial puede tener esto? Pero Lucas quiere enfatizar que el reino de Dios no llega a través de los poderosos, sino llega a través de los humildes. María y Elizabeth no eran reinas, no eran figuras de autoridad, sino mujeres comunes en una sociedad que las consideraba de poco importancia. Pero Dios quiso enfatizar que el Evangelio se extiende y se extendió por todo el mundo, no por la grandeza de aquellos que lo proclaman, sino por el poder y la gracia de Dios. Es más, María, después de recibir las palabras de Elizabeth, hace lo que se conoce como el Magnificat. Y ella dice una canción, y entre en medio de la canción dice, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Y es que ese es el reino de Dios. Aquel que tiene una vida vacía del yo. Aquel que deja su orgullo. Aquel que se da cuenta de ese animal feroz que lo persigue. Se da cuenta de ese vicio que está detrás de uno. Es que somos tan inconscientes, hermanos, de nuestro propio orgullo. Somos tan inconscientes de las cosas en las cuales hacemos de menos a los demás. O ponemos nuestra confianza en nosotros y decimos, no, yo lo puedo solo. Es más, cuando estamos lidiando con múltiples problemas,
Y no somos vulnerables, y no somos transparentes, sino es más, nos aislamos. ¿No será una muestra de nuestro propio orgullo? ¿No será una muestra de que simplemente no nos gusta vernos débiles? ¿No nos gusta que otras personas nos vean en necesidad? Pero el Evangelio de Jesucristo es un evangelio que se mostró primeramente entre los humildes, entre los pobres, entre los necesitados. Hay un pequeño libro que me gusta regresar año con año. Su nombre se llama Autoolvido, de Tim Keller. Algunos lo han visto. ¿Saben por qué? Porque a mí me es muy fácil olvidar el autoolvido. Soy extraño, pero me es fácil olvidar el autoolvido. Este libro empieza con unas frases que siempre que las leo me llaman la atención. Dicen, ¿cuáles son las marcas características de un corazón que ha sido cambiado radicalmente por la gracia de Dios? Si creemos en Cristo, ¿cómo debería ser nuestro corazón? Y él continúa, no se trata simplemente de tener un comportamiento moral ejemplar. Es bastante posible hacer todo tipo de cosas moralmente íntegras cuando nuestros corazones están llenos de miedo, orgullo o ansiedad de poder. Pero hablamos de corazones que han sido cambiados de raíz por la gracia de Dios y de cómo eso se nota en la vida real. Y él más adelante describe cuál es esa forma. Y él dice, la humildad del Evangelio es no tener esa necesidad de pensar en mí, no tener la necesidad de relacionar las cosas conmigo. La verdadera humildad, según el Evangelio, significa que dejo de relacionar conmigo cualquier experiencia y cualquier conversación. De hecho, dejo de pensar en mí mismo. La libertad del autoolvido, el descanso profundo que únicamente proporciona el autoolvido. Dejamos de relacionar nuestra vida con el yo, con que todo gire alrededor de mí. De plano estaba hablando mal de mí. Yo lo sé. Es que se le nota en la cara que estaba hablando mal de mí. O esa persona no me saludó porque seguramente le caigo mal. O ya sé lo que va a decir de mí. No, si ya lo sabía. Yo estaba seguro que eso iba a pasar. Pero la verdadera humildad deja de relacionar las cosas consigo mismo. Patricia Namnum, que estuvo ahorita en la cumbre misionera juvenil, ella hace 6 preguntas para evaluar nuestro orgullo. Y me ayudó muchísimo y quisiera mostrárselas. 6 preguntas. La primera, ¿tiendes a ofenderte con facilidad? ¿Tiendes a pensar que siempre tienes una mejor idea? ¿Eres impaciente con la debilidad de los demás? ¿Buscas continuamente poner en evidencia tu conocimiento o habilidades? Ouch, esa me dolió. ¿Sueles tener una actitud crítica? ¿Tienes la tendencia a querer controlar? Hermanos, quieran o no, lo vean o no, tenemos ese vicio en nuestros corazones. El orgullo nos atrapa. Y el problema no es si lo tienes o no. El problema es cómo estás consciente de ese vicio. Que el Señor nos permita vivir una vida vacía del yo. Pero en estos versículos no solamente vemos una vida vacía del yo, sino también vemos una vida llena del Espíritu Santo. Y ese es mi segundo punto. Una vida llena del Espíritu Santo. Versículo 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas
en este encuentro está cruzando dos historias. La primera historia comenzó en el versículo 5 de Lucas, no sé si se recuerdan, era la historia de Juan el Bautista. Ahí comenzó y cómo iba a ser el nacimiento, la profecía. Y en el versículo 26 del capítulo 1 comienza su segunda historia, el nacimiento de Jesús. En este momento esas dos historias se están cruzando. Y va a haber otro momento en la historia de Lucas, en el Evangelio de Lucas, que también estas dos personas se van a cruzar, pero ya nacidas. ¿Se recuerdan en cuál? El bautismo. Es increíble el paralelismo que Lucas presenta entre este encuentro común entre dos madres al bautismo de Jesús. Quisiera mostrarles una tabla ahí que realicé con el paralelismo que hay. La Trinidad expresada en ambos encuentros. El bautismo de Jesús, en Lucas 3, 21 al 22, se escucha la voz del Dios el Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí, en el encuentro de María y Elizabeth, Dios es reconocido como el origen del plan de salvación y el que ha hecho grandes cosas. En el versículo 49 que acabamos de leer. Dios Hijo. Jesús es bautizado identificándose con la humanidad y dando inicio a su ministerio. En el encuentro, Jesús está presente en el vientre de María y aunque no nacido, su presencia es reconocida por Elizabeth. Dios Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma sobre Jesús, confirmando su misión. Y en el encuentro llena a Elizabeth, permitiendo reconocer a María como la madre de su Señor. Hay muchos elementos en común ahí. El bautismo revela la Trinidad visible y audible. En el encuentro de Elizabeth, la Trinidad actúa de manera sutil. En los dos confirman la divinidad de Jesús. Tanto el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el encuentro, Elizabeth diciéndole a María que la palabra es su Señor. Esa se oye muy trivial, pero esa es la palabra que se utilizaba para el Señor Yahvé. O sea, le está diciendo: ¿qué hace la madre de mi Señor Yahvé? Y el Espíritu Santo mostrado ahí. La Trinidad mostrada. Y este no es un término que es fácil. La Trinidad, la palabra Trinidad no está explícitamente en la Biblia, pero es obvio que no es inventada. Más bien es reconocida y clarificada a lo largo de los siglos por medio de la revelación bíblica. La Trinidad es una doctrina esencial para nosotros. Y tenemos que aprender a reconocer las formas en las cuales la Biblia nos muestra al Espíritu Santo y a Dios mostrado en la Trinidad. Y para mostrar una definición clara, a mí me gusta mucho Wade Grudem en su teología sistemática, la definición que hace de la Trinidad. Dice: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Y hay un solo Dios. Recuerdo cuando Justin, Oscar, me estaban entrevistando para pastor. Me hicieron una pregunta, me dijeron: ¿cómo le dirías a un niño de 5 años qué es la Trinidad? Esa era sádico, digo yo, la pregunta. Y pues intenté hacer mi mejor esfuerzo. No quería caer en ninguna herejía. Entonces comencé a hablar de 3D, 4D, 5D. Y al final, pues, realmente fue confuso. Y yo creo que la mejor forma de decirle a un niño de 3 años, 5 años, 7 años, que es la Trinidad, es afirmar lo que la palabra de Dios dice.
es afirmar que Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios. Y hay un solo Dios. Así que cuando llegan con preguntas de, no, es que, ¿cómo es posible? Hay un solo Dios en tres personas. Simple. Intentar razonarlo, difícil. Pero eso es lo que la revelación divina está tratando de expresar. Y el texto es claro al mencionar que el Espíritu Santo llega sobre Elizabeth para poder mostrar dos cosas. Primero, que reconocer a Dios en el vientre de María, reconocer a Cristo Jesús, y también para mostrar una felicidad, un gozo en tener la salvación. Es que, hermanos, solamente el Espíritu Santo puede cambiar nuestras vidas. Solamente el Espíritu Santo puede mostrar el egoísmo que hay en nuestros corazones. Solo a través de que el Espíritu Santo pueda llegar en nuestras vidas y cambiar nuestros comportamientos, nuestras acciones, si no estamos completamente perdidos en ese vicio. Pensamos que todo gira alrededor nuestro, pensamos que todo nos debe pleitesía, pero el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y transforma nuestros corazones. Y por medio de ese Espíritu Santo realmente podemos ahora reconocer a Cristo Jesús. Joseph Hall dice una palabra, es como un poema que dice, tu huerto es el lugar donde el orgullo no puede entrar, porque si allí osare entrometerse, al instante se ahogaría en tu sangre. Hay una ilustración que hace Nicolás Tranchini sobre el Espíritu Santo que me gusta mucho. Si alguien no ha escuchado de Nicolás, tiene un libro fantástico que se llama Cambios Profundos. Léanlo, muy bueno. Hay un devocional también. Está en Spotify, así que si no les gusta leer, hasta lo pueden escuchar. Él dice, si sabemos que el Espíritu Santo no puede salir de nuestras vidas, una vez posa en nuestros corazones, el Espíritu Santo estará ahí con nosotros en toda nuestra vida. Pero hagamos algo hipotético. Supongamos que hoy en la mañana el Espíritu Santo no está en tu corazón. Supongamos que hoy te levantas y el Espíritu Santo no está en tu vida. Las personas que están a tu alrededor notarían que el Espíritu Santo no está. Las personas que están a tu alrededor notarían que hay algo distinto en ti. ¿O serías la misma persona? El Espíritu Santo nos permite seguir creciendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Así que yo quisiera pensar que si un día pasara eso hipotético, las personas notaran obviamente que yo tal vez no soy tan amable, yo no soy tan servicial, tal vez yo no soy tan amoroso, sino que es la obra de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo que se ha venido a posar en mi corazón y que ha transformado mi vida. Así que en nuestra cultura evangélica, hermanos, que ahora el Espíritu Santo se cree que la llenura del Espíritu Santo es grandes logros o experiencias emocionales extraordinarias. Qué bueno recordar que la llenura del Espíritu Santo es un cambio profundo en nuestros corazones y el reconocimiento de la obra de Cristo Jesús. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Así que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, es mostrar a Cristo Jesús en nuestras vidas y vivir una vida transformada. Y esto no se logra en grandes cosas extraordinarias, hermanos. Esto se logra en lo cotidiano, se muestra en lo cotidiano. Sí, en un encuentro entre dos madres primerizas. Nada especial, cotidiano.
Pero ahí el Espíritu Santo se está moviendo. De la misma manera, hermanos, en lo cotidiano, en lo rutinario, el Espíritu Santo quiere moverse en tu vida y transformarte. Pero también vemos en estos versículos no solamente una vida vacía del yo, no solo una vida llena del Espíritu Santo, pero también una vida satisfecha en Cristo Jesús. Una vida satisfecha en Cristo. Versículo 44 y 45. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento de lo que fue dicho de parte del Señor. No sabemos cómo. Esto no lo podemos explicar. Esto es como la Trinidad. Juan salta de alegría al escuchar la voz de María. Y como que estos dos bebés que están adentro pueden sentir su presencia. No me pregunten cómo. El texto no lo deja y lo creemos. Pero es claro ver el gozo y la alabanza que produce el conocer a Cristo Jesús. Hermanos, una vida de humildad no se trata de una vida triste. No se trata de una vida que no haya esfuerzo. Se trata de una vida sumamente plena y gozosa, porque hemos encontrado el mayor tesoro en nuestras vidas. Es más, la palabra bienaventurada que utiliza aquí Elizabeth es Macarios, que aquellos que estuvieron en el Sermón de Monte recordarán esa palabra, que no simplemente tiene que decir como feliz, dichosa, sino tiene mucho más matices, bendecido por Dios, pleno, satisfecho, floreciente. Y esto es lo que realmente lleva a una vida que puede ser transformada, aquella vida que está satisfecha en su Creador. Así como dice John Piper en su llamado al hedonismo cristiano, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Fuimos hechos para ser satisfechos en Dios y al vivir así, atesorándolo, vivimos y morimos para su gloria. ¿Quieres vaciarte realmente de ti mismo? ¿Quieres dejar tu orgullo realmente? Busca tu satisfacción en Cristo. ¿Quieres reflejar humildad y virtudes cristianas? Busca tu mayor gozo en Cristo Jesús. Aquellos que han sido radicalmente cambiados por el Evangelio, aquellos que han sido moldeados por el Evangelio, es porque tienen una vida plena y gozosa, porque han encontrado todo lo que su alma necesita en Cristo. ¿Te recuerdan en Mateo 13:44? Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O en Filipenses 3:18 que Pablo dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La verdadera humildad no solamente es agachar la cabeza. La verdadera humildad es sentir que toda nuestra vida vale la pena porque nuestra vida está arraigada en Cristo y está plena en Cristo Jesús. Ahora te hago la pregunta, ¿así luce tu vida? Los músicos pueden pasar. ¿Así luce tu vida? ¿Una vida vacía del yo? ¿Una vida llena del Espíritu Santo? ¿Una vida satisfecha en Cristo? ¿O intentas cada día seguir ganando un reino para ti mismo? ¿O intentas cada día construir un reino donde tú seas el Señor y donde todos te den pleitesía?
¿O intentas estar lleno de alegrías plenas en juegos, en vacaciones, en trabajos? ¿O no te acercas a tu Señor a estar lleno del Espíritu Santo por medio de su palabra, por medio de oraciones, por medio de un devocional diario? ¿Cómo luce tu vida? Pero el recordatorio de hoy es que todos tenemos un vicio. Todos somos incapaces de ver lo inconsciente que somos, de ese orgullo que nos atrapa. Y es por eso que el humilde se hizo hombre y caminó entre nosotros. Es por eso que en humildad nuestro Señor Salvador entregó su vida, para que los orgullosos ya no sean más orgullosos, puedan reconocer su estado pecaminoso y pueden entregarse a Él. Así que si hoy simplemente te has sentido confrontado con la palabra, como todos, corre a Cristo Jesús. Corre a Cristo Jesús. Él está con los brazos abiertos para mostrarnos, para mostrarnos su amor hacia nosotros, al amarnos a pesar de nuestro orgullo. Así que alabemos al Señor por lo que Él nos ha mostrado.